Comenzamos esta segunda parte de comentarios y de preguntas para el profesor Chiaramonte. Le vamos a pedir, por favor, a los que hagan la pregunta que traten de levantar la mano con el dispositivo que está abajo, donde están los puntitos, porque somos muchos y no los podemos ver. ¿Quién quiere hacer uso de la palabra? Y que por favor, cuando hagan la pregunta, que sea corta, concisa y que se presenten. Así el profesor Chiaramonte sabe quién le está preguntando y nos conocemos los que es la primera vez que vienen. Así que les pido por favor que las preguntas sean cortitas, concisas y que se identifiquen por nombre y apellido y institución a la que representan. Hay una pregunta de Alejandro Agüero. Alejandro, abrite el micrófono. Sí, buenas tardes, profesor Chiaramonte, qué gusto tenerlo aquí. Para los que venimos del campo jurídico, es un poco extraña su afirmación acerca de lo poco que se conoce sobre el derecho natural entre los historiadores, porque en las carreras de derecho, el derecho natural tiene un espacio bastante considerable todavía, y realmente nos alegra mucho que alguien como usted esté transmitiendo a los historiadores la importancia de conocer este campo de saber y este campo de discurso que es el derecho natural. Entre los filósofos del derecho se dice un poco en chiste, un poco en serio, que lo bueno del derecho natural es que sirve para justificar cualquier cosa y lo malo es que todo el mundo lo sabe. Con esto quiero decir un poco, este chiste viene a cuento de qué es lo que explica que Kelsen tuviera ese recelo al derecho natural. No solo Kelsen, sino incluso ya Jeremy Bentham decía que los derechos naturales eran una bastarda realidad de monstruos. Ese recelo del derecho natural proviene del hecho de su indeterminación y del hecho de que al no haber condiciones claras deliberativas para la determinación de su contenido, termina justificando cualquier cosa. Y esto es un poco lo que Kelsen quería evitar y toda la corriente positivista ha querido evitar, en salvaguarda de unos derechos individuales plasmados en las constituciones. Pero bueno, más allá de esto, quería saber si esto le merecía alguna opinión. Y también con relación a una cuestión que me parece crucial para entender el derecho natural en la primera etapa de nuestra historia constitucional, que es la profunda división que había entre el naturalismo de corte racionalista cultivado por los juristas protestantes, por el humanismo y el mos gallicus, y el derecho natural que persistió en el mundo católico, que siguió siendo más de índole aristotélico-tomista, y en el cual había posiciones completamente irreconciliables, no dichas por los historiadores, sino por los propios protagonistas de la época. Y sobre esto hay un trabajo muy interesante de Carpintero Benítez, que se llama La modernidad jurídica y los católicos, que creo que aporta ahí este detalle que me parece importante. Muchas gracias. ¿Cómo va a ser la respuesta para cada uno? ¿O? Sí, vaya contestando, profesor, a cada uno. Sí, perdón. Creo que cuando yo dije el desconocimiento del derecho natural, me refería a los historiadores, y a los historiadores muy importantes, Alperín, Botana, Isla Sábato, colegas que recién ahora de a poco van aceptando lo que hasta hace poco era una locura mía, este asunto del derecho natural. No se me escapa, pero que dentro de los historiadores del derecho, el derecho natural es ineludible. Pero creo que yo dije bien claro, a mí lo que me interesa señalar es que el derecho natural del siglo XVIII, XIX era el fundamento de la ciencia de la sociedad. Es una proyección de derecho natural en una época
que no existía la sociología, no existía la politología, no existía la economía política, o se estaba recién en formación. Entonces, la ciencia de la sociedad era lo que había señalado Sir James Mackintosh. Entonces, sí, hay el derecho natural, creo que yo lo he repetido en muchos trabajos, una observación de Meineke, que dice, no hay idea para apreciar que durante 2000 años fue una estrella inconmovible. Tiene esta virtud, etcétera, etcétera. Lo podían usar las posiciones más diversas. Efectivamente, como dice el doctor Agüero, el derecho natural tenía esta especie de indefinición que podía servir a cualquier uso, un uso conservador, un uso progresista. Pero al mismo tiempo regía, era el lenguaje común de la gente. Cuando la segunda mitad del siglo XIX se pelean por la expulsión de un empleado del Museo Histórico Natural, el director del museo, Vélez Sarsfield, los dos invocan el derecho natural para justificar sus posiciones. Seguía vivo y seguía vivo justamente en la ciencia de la moral y la política, que hoy podríamos decir sociología o lo que fuera. De manera que sí, es cierto. Basta leer las obras de todos los historiadores del derecho natural. Quizás uno de los mejores es uno muy poco conocido italiano, Passerin d'Antrève, que era el ius naturalista que ocupaba la cátedra en la Universidad de Turín, que dejó y fue ocupada por Bobbio, que es positivista jurídico. Y muchas otras. El derecho natural tenía estas características, pero de todas maneras era continuamente invocado para todo tipo de, digamos, todo tipo de configuración del lugar sobre las acciones políticas y las acciones comerciales. Los capitanes de barco que se quejan al cabildo de los impuestos que le han cobrado en Buenos Aires invocan el derecho natural, y así sucesivamente. Entonces, creo que es cierto lo que acaba de decir Agüero, que efectivamente el derecho natural es una cosa muy conocida por los historiadores del derecho. Pero sucede que cuando yo leo en Kelsen lo siguiente: el derecho natural fue esencialmente conservador y legitimista, por lo menos en los representantes clásicos de la teoría del derecho natural de los siglos XVII y XVIII. No tiene sentido. Es una contradicción por los datos históricos. Y leo más de Kelsen. La teoría conservadora del derecho natural, que como ya se indicó anteriormente, opera con un concepto trascendente del derecho. Este concepto trascendente sí está fundado en Dios. Este concepto corresponde plenamente al carácter metafísico fundamental que tenía la filosofía durante el señorío de la teoría del derecho natural, periodo que políticamente coincide con el desenvolvimiento del Estado policía de la monarquía absoluta. Es una barbaridad. Se está ignorando lo que es el derecho natural del siglo XVIII. Entonces, perdónenme, ¿puedo hacer una humorada que de paso el público se distiende un poco? Una vez alguien, lamentablemente no tengo las fuentes, alguien contó esta anécdota de Sarmiento. Trató mal a un personaje importante y un ayudante se lo reprochó. Dijo, ¿se acuerdan de la época de la frenología, del hombroso y demás? Y Sarmiento contestó, carezco de la protuberancia frenológica de la veneración. Genial. Lamentablemente hasta el día de hoy no he conseguido la fuente, pero vale. Entonces, el historiador tiene que proceder así. Y yo creo que la mayoría de los historiadores, bueno, perdón, no solo los argentinos, los que están en la historia de Cambridge, ignoran el derecho natural. Que los juristas los conocieran es otra cosa. Entonces, esa es una... Quería decir algo más.
Kelsen aludió la doctrina, es una doctrina trascendente. Kelsen está ignorando algo más, que claro que ahí quizás no lo podría conocer. Que tanto Kant y sobre todo Hume elaboraron una versión propia del derecho natural, no trascendente. En el caso de Hume, en su tratado sobre la naturaleza humana, es una versión del derecho natural generado simplemente por las particularidades, las pasiones de la naturaleza humana. Es decir, entonces, porque yo mismo me he preguntado, yo no, en mis trabajos sobre derecho natural no tomo partido, simplemente quiero establecer qué había allí. Entonces, pero digo, si el derecho natural no viene de Dios, por el dedo de Dios que lo puso en el corazón de los hombres, ¿de dónde viene? Y me imaginé, digo, por una serie de experiencias milenarias. Bueno, encontré muy recientemente, gracias a un colega británico de una universidad turca, que justamente dedica un libro a explicar cómo Hume y Kant construyeron una versión no trascendente del derecho natural. De manera que debo modificar un escrito mío donde yo, siguiendo a Romen, un tratadista de derecho natural, decía que Hume había sido el comienzo, como muchos lo han dicho, el comienzo del fin del derecho natural. Todo lo contrario. Bueno, ese es el estado que estamos. Bueno, muchas gracias, profesor. Vamos a seguir porque tenemos varias preguntas. Está el doctor Abasolo, que fue el primero que levantó la mano. Sí, pero que como hacemos siempre, como es de rigor, nosotros que somos los anfitriones. Vamos los a hacer... anfitriones, Sí. hay una pregunta que había hecho antes Gabriel Salvato y Pablo Manili. Muy bien. Así que... Y después de Pablo Manili está Alfredo Flores. Así que de vuelta les pedimos cortito, conciso, así el profesor puede contestar a todos. Adelante, Gabriel Salvato, identificate. Perdón, Viviana. Sí. Cortito, conciso y no difícil. Así es. Bueno, Gabriel Salvato, adelante, identificate, contanos de dónde sos. Muy bien, sí, Gabriel Salvato de la Universidad de La Plata, la Cátedra de Historia Argentina General. Bueno, buenas tardes, profesor, un gustazo preguntarle lo siguiente. Cortito, son dos preguntas relacionadas. En principio, usted nombraba a Cambridge como uno de los pilares de esa debilidad al poder ver la cuestión del naturalismo, ¿no? Presente sobre todo en estos siglos XIX, bueno, XX. También de Cambridge también surge Quentin Skinner y toda una corriente, si bien él no lo trabaja en profundidad, digo, la historia conceptual, o en todo caso las preocupaciones a partir de Skinner y de Koselleck por la cuestión de los conceptos, no ha canalizado, digamos, unos estudios más precisos sobre el naturalismo, por lo menos en Europa, pregunto, si no le parece, o digo, se ha dado la línea contraria. Me da esa impresión estudiando a esos autores, que han abierto ese camino para que al trabajar los conceptos, estos historiadores argentinos que usted nombró hoy, empezaron a darse cuenta de esa cuestión. Es una opinión solamente. Y en relación a eso, he podido ver en el litoral, sobre todo, yo estudio Entre Ríos, entre 1814, 1824, y lo que se ve en ese reglamento es, digamos, un reglamento provisional muy gaditano, de raíz muy gaditana, y siempre me he preguntado si es más que una copia o una influencia de la Constitución de Cádiz, un mundo, ¿no? una coparticipación en un mundo todavía muy imbuido en el naturalismo. Muchas gracias. ¿Puedo? Adelante, bueno, sí, adelante. Muy bien, gracias. ¿Vos sos entrerriano o no? No. Perdón, vuelvo a precisar. Cuando me refiero a la historia de América Latina de Cambridge, me refiero a esos historiadores que son la cumbre. Claro, David Brading, no sé si ustedes no lo deben conocer, es conocidísimo en Historia Económica de México, autor de libros importantísimos sobre la minería mexicana, etc.
Una vez lo invité, me pidió que lo invitara a dar una conferencia en el Ravignani, cosa que hice, y yo lo había conocido en México, durante mi exilio en México, y charlando con él, le pregunté dónde se había graduado. Y me dijo en Cambridge, sí, sí, no, pero los estudios medios, en un colegio jesuita. Bueno, esa era una explicación de su preocupación por la ausencia de Suárez, que a mí, digamos, dicho esto, casi como una humorada. El asunto es que esta discusión que se dio aquí, que hoy me olvidé de reseñar, fue zanjada por Sorraquín Becú, que creo que tiene algo mucho que ver con este instituto. Cuando, criticando al padre Furlong, que sostenía que para él el derecho natural era Suárez, y además que las revoluciones de independencia se debían a las doctrinas populistas de los jesuitas. En esa época todavía la palabra populista no tenía el sentido que se le da ahora. Siguiendo en esto a un autor español que no viene al caso, Sorraquín Bosco mostró muy bien que esto me lo hizo observar el doctor Tau, que Castelli en la Junta, en el Cabildo Abierto del 22 de mayo, el derecho natural que invocaba no era el de Suárez, sino el de los que se llamaban racionalistas. Bueno, entonces, Skinner, etcétera, efectivamente, pero estamos en otro plano. Te olvidaste de Pocock, que llega a Argentina a través de Myers. Bueno, ellos se han ocupado del principio del consentimiento, Ahora, yo he consultado filósofos italianos que sostienen, si es necesario en otro momento, lo tengo en algún lugar de la computadora, que Skinner comete errores muy graves en la interpretación del lenguaje político de la época del Renacimiento. Entonces son, digamos, aportes que son valiosísimos por un lado, pero que hay que ver. Este hombre no me acuerdo ahora, pero cualquier cosa lo tengo a tu disposición. Sí, Cádiz fue muy influyente en casi toda América, pero más influyentes fueron las constituciones norteamericanas, por un lado, la francesa, pero yo diría que la principal fue la norteamericana por una razón, porque era de carácter federal. Aunque muchos confundieran lo que es federalismo y confederacionismo, que es un neologismo, de todas maneras tenía algo que la francesa no. La Revolución Francesa fue la revolución fuertemente centralista, con París a la cabeza, y la Constitución también. Cuando se pregunta cuáles son las medidas que se tomó en los primeros días de la Revolución Francesa, fin del feudalismo, etcétera, una medida simbólica es que el fin de la categoría de ciudad. Se acabó el estatus de ciudad de Estado independiente. Eso es una cosa interesante, pero entonces, régimen representativo con división de poderes que muchas de las constituciones provinciales adoptan, quizás la más, digamos, hablando en términos constitucionales, si me atrevo a meterme, no soy constitucionalista, la más acabada es la de Entre Ríos, porque era obra de un porteño, de uno de los Oro. Bueno, ese es el problema entonces. La revolución, digamos, norteamericana atrajo mucho más interés en estos países por esa simple razón. Iba a decir algo más. Yo voy a aprovechar, voy a malversar tu pregunta para agregar algo que me olvidé hoy. Cuando digo que hay juristas norteamericanos que sostienen que Estados Unidos no tiene una constitución sino un sistema, por ejemplo, uno de los que dice esto agrega expresiones como check and balances, ¿le suena? No existen en la Constitución. División de poderes no existe en la Constitución. Y hay cantidad de elementos que son
aparentemente normas constitucionales importantísimas de Estados Unidos que no están en el texto escrito de la Constitución. Perdón, eso es para aprovechar tu pregunta. Bueno, no sé si contesté de todo, podés volver a la carga. Bueno, muchas gracias. Le damos la palabra al doctor Pablo Luis Manili. Desmuteate, Pablo, presentate, por hola, favor. buenas tardes. ¿Me escuchan? Bajito te escuchamos, ¿eh? Subí un poquito el volumen. A ver. No sé cómo se hace para subir el volumen del micrófono. Voy a tratar de hablar más fuerte. Bueno, no, en este momento se escucha bien. Habla fuerte, presentate. La pregunta es, bueno, soy profesor de Derecho Constitucional en la UBA. Mi pregunta es esta. Usted mencionó como uno de los ejemplos del iusnaturalismo en la Constitución Nacional a la cláusula de los derechos implícitos, ¿verdad? El artículo 33. Que es copia de la 9ª enmienda de la Constitución norteamericana. Exacto. Aparte de esa, yo encuentro otra reminiscencia iusnaturalista en el preámbulo cuando habla de la invocación de Dios, fuente de toda razón y justicia. Tiene razón. La pregunta concreta es, ¿qué otros rastros encuentra usted de iusnaturalismo en la Constitución Nacional? Muchas gracias. Bueno, perdón, es una pregunta que no se me había ocurrido, pero no digamos, no fue un objeto mío de investigación exactamente la Constitución. Yo no soy constitucionalista, ojo, uso nada más estos problemas constitucionales como indicadores de una forma de vida de la sociedad, de la política y demás. Efectivamente, pero podríamos agregar cosas más importantes. En el preámbulo, en la Constitución argentina no existe la democracia. Estoy hablando del 53 y de casi todas sus reformas. La primera vez que una palabra derivada de la palabra democracia ingresa a la Constitución argentina en la Constitución peronista de 1949, cuando se habla de la defensa de la democracia contra enemigos como el comunismo, etcétera, etcétera. Entonces, no sé, porque diría que no debería preocuparnos saber si una constitución se construye en forma iusnaturalista, porque si había en los quienes hicieron la constitución posturas como la de Mitre, se trataba de elaborar un texto escrito que fuera conciliado con los principios superiores del derecho natural. De manera que no sé si hay... De casualidad encuentro este artículo que reproduce aquel de la Constitución norteamericana, que tiene una historia muy distinta y todavía sigue dando problemas. No sé si está claro. No veo que digamos que debamos buscar en el texto de la Constitución esto. Lo que yo diría que como problema, como hipótesis hay que buscar, si todavía no sigue viva la postura de que derecho positivo, que en alguna época se llamó en la Edad Media derecho civil también, derecho positivo y derecho natural siguen siendo conciliables. Ese es otro problema. Confieso que me he escapado de su pregunta, pero me he escapado razonablemente. Bueno, muchas gracias igual. Muchas gracias. Viviana, ¿me permitís parte? Porque creo que esta pregunta, que le agradezco a Pablo, Pablo es catedrático de Derecho Constitucional. Acá te comento, Pablo, estamos en una reunión interdisciplinaria de historiadores del derecho, historiadores generales, y muy bien tu presencia, tu aporte. Hay gente de la Cátedra de Historia Constitucional de La Plata, Juan Pablo Gardinetti, y creo que esto quería aprovechar, y no le robo mucho tiempo a Alfredo, después haré mi reflexión de otra cosa, pero ya que estaba con esto, que este es un tema para que nosotros desde el instituto, vinculado con la Universidad de Buenos Aires, con el Ravignani, con otros profesores, con La Plata, con los que les interese, obviamente, tenemos unos intereses comunes para trabajar.
Yo creo que acá hay que tender un puente, no solamente entre historiadores generales y historiadores del derecho, sino también con constitucionalistas. El querido Mario Armando Márquez también, ahora que está convaleciente de COVID-19, siempre está interesado en esto. Estamos organizando algo con Gabriela Ábalos, y quería aprovechar a recordar el artículo 118 de la Constitución. Yo creo que este tema de hacer el rastreo del iusnaturalismo en la Constitución, profesor Chiaramonte, es un tema, usted ha iluminado este asunto, y recordarle como un argumento para dar que también tomado de la experiencia norteamericana, pero dice, la actuación de estos juicios hará en la misma provincia donde se hubiere cometido el delito, pero cuando éste se cometa fuera de los límites de la nación, contra el derecho de gentes. Contra el derecho de gentes. Artículo 118. Y esto habla o remite a que el constituyente del 53 tenía en su cabeza una cultura jurídica en la cual estos conceptos formaban parte de su elenco habitual de comprensión de la realidad. Y para un constitucionalista que sabe mucho, que es muy inteligente como Pablo, pero que quizás por la tradición del constitucionalismo argentino no tiene contacto con la última producción historiográfica. Los constitucionalistas es medio... el profesor Chiaramonte sabe, yo lo quería invitar para hacer alguna actividad el año que viene, para que constitucionalistas, historiadores e historiadores del derecho debatamos, compartamos información, porque los constitucionalistas están perdiendo un tesoro de información, un tesoro de perspectivas, y al mismo tiempo esto puede retroalimentar los intereses historiográficos de historiadores del derecho y de historiadores generales, y establecer un diálogo académico importante. Perdón, Vivian, y perdón, profesor, y perdón, Pablo. Me gustaría agregar algo. ¿Puedo ser? Sí, sí, cómo no. Hay una pregunta de Alfredo Flores, así que vamos graduando. Nos quedan 10 minutos y no nos gusta terminar sin despedirnos. Así que, profesor, si quiere agregar algo y le pasamos... Muy breve. Yo insistiría en lo que la intervención del profesor Manili me ha hecho pensar. Insistiría que el problema del nexo entre Constitución y derecho natural hay que encontrarlo no solo con detalles como el que agregó muy bien Navasolo, Ezequiel, sino en esto que a mí me está preocupando, que es esta postura que viene de la media. Derecho positivo y derecho natural son conciliables. Si se entiende que el derecho positivo, o diríamos en otra palabra, la Constitución escrita y antigua Constitución son conciliables en la medida en que la segunda esté conformada sobre la vigencia, la superioridad de la primera. Entonces, ese es el mayor problema, porque eso rompería, entre otras cosas, rompería las habituales periodizaciones. De acá derecho natural, de acá derecho positivo. No, conviven. ¿Hasta qué punto conviven? Es un problema. Eso era... había otra cosa más, pero vamos a darle en todo caso la palabra a quien... Muy bien. Alfredo Flores, presentate, por favor. Pregunta cortita porque ya estamos terminando. Estamos. ¿Me escuchás? Sí, perfecto. Presentate. Sí, doctor Chiaramonte, entonces, sí, Alfredo de Porto Alegre, Alfredo Flores de la Federal de Porto Alegre. Quería primeramente dar congratulaciones al doctor Chiaramonte. Yo hice traducciones del doctor, dos artículos, uno salió en la revista de mi facultad, Provincias o Estados, y otro, el doctor va a recordar que publicamos no hace mucho en un libro de la doctora Sarmiento sobre justamente el término antigua Constitución. Y bueno, yo por traducir al doctor Chiaramonte también coincido completamente en lo que habla, aunque es siempre importante, como habló a Ezequiel, profundizar algo más
y recordar también que parte de ese debate ya también tuvo repercusiones. El colega Agüero ha demostrado eso, que es importante debatir, ¿no? Y lo que yo me pregunto es que si sería esa noción de derecho natural una doctrina política, ¿no? Si esa es la comprensión que vamos a utilizar en la historia constitucional en esos años de 1820. ¿Y por qué? Porque uno que sigue, que acompaña al doctor Chiaramonte, sabe de su fidelidad a los textos y profundidad cuando trabaja con las fuentes, ¿no? Una cosa entonces que me pregunto, porque estoy recordando algo que el doctor Chiaramonte ya más o menos hablaba respecto a ese tema de la antigua Constitución, sobre las leyes fundamentales, ¿no? La ley fundamental, ¿no? La ley fundamental, ¿no? Que son esos resquicios. El tema es que, claro, esos resquicios también en el 18 fueron se quedaran a merced de quienes, como los Borbones, que lo emplearon para sus intereses, pero estaba allí estructuralmente una concepción de lo que es el papel de la sociedad, el papel del gobierno, ¿no? Alfredo, nos sí. Quedan 5 minutos nada más. La pregunta concreta, porque no vamos a poder terminar. Entonces si llevamos a una estrategia de circulación de ideas, además de las fuentes, doctor Chiaramonte, ¿qué más que se podría observar, y yo que sé, también impresos, ¿no? De la historiografía respecto de esa recepción que hubo, si es del derecho natural ese racionalista? ¿Cuáles son los patrones que podremos establecer para definir, como usted hace, cuando se habla de términos como provincia, nación, soberanía, ¿no? Y es eso. Bueno, quedan 5 minutos. Perdón, Alfredo, me alegro mucho de verlo aquí, de verlo en este momento, de verlo aquí, de verlo a través de esto. Y le agradezco su intervención, pero no nos da tiempo. Yo diría que el libro que cité antes de la doctora Elisabetta Fiocchi Malaspina hace un recorrido justamente de lo que es la influencia del derecho natural de uno de sus máximos exponentes, del derecho de gentes, que es Vatel, que es uno. Hay después una multitud de bibliografía, pero yo la preparé, pero no lleve, digamos, no hay tiempo, pero están citadas generalmente en mi trabajo. Quería decirles simplemente esto. ¿Puedo? 2 minutos. Sí, no queremos que usted me hizo acordar. Despedirse. Bueno, en 1729, el diccionario de la Real Academia Española, la primera edición, el famoso diccionario de autoridades, define la palabra constitución a raíz de lo suyo. Y entre la Constitución, ordenanza, establecimiento, estatutos, reglas que se hacen y forman para el buen gobierno y dirección de alguna república o comunidad. Bueno, y se refiere, y los tratadistas de la época se refieren a las leyes fundamentales y otras normas. Allí está, digamos, y hay toda una bibliografía sobre, parte que la he usado yo, sobre justamente este tipo de tomar conciencia de esa fuente. Porque si no, pasa, y termino con esto, como la anécdota de un antropólogo social. En 1799 el diccionario de la Academia usa la palabra constitución. Después vienen los positivistas jurídicos y dicen, no, eso no es constitución. Me hace acordar el caso de aquel antropólogo social que después de estudiar bien en un manual la vida de un pueblo indígena va a hacer un trabajo de campo. Ve a un indígena apuntando con la flecha y dice, no, así no. Así no. Bueno, el positivista jurídico que viene a decir que aquello no es constitución, tomando el nombre que los otros han... es absurdo. Pero bueno, esto no tiene mucho que ver con lo que Alfredo quizás ha expuesto, pero los trabajos de Alfredo, que están continuamente a disposición en el sitio de la Universidad de Porto Alegre, ¿no? Son importantes para todos.
Bueno, perdón, antes que... Muchísimas gracias. Yo por mi parte me despido. Agradezco a todos los asistentes. Le agradezco muchísimo, profesor, habernos honrado con esta exposición tan interesante que va a generar seguramente mucho intercambio, que lo vamos a centralizar desde acá, desde el instituto. Les agradezco mucho y le paso la palabra al doctor Abasolo para que cierre. Ezequiel, te quedan 2 minutos. Bueno, así que ya Viviana me marcó la cancha, 120 segundos, voy a tratar de aprovechar solamente 90 segundos, hago mías las palabras de Viviana, le agradezco en particular al doctor Chiaramonte, las preguntas de Alejandro, de Pablo, de Gabriel, de Alfredo, y a todos los que se suman por primera vez, decirles que hay más actividades. Decirles también que esta en particular va o pretende dar lugar a un espacio de reflexión interdisciplinaria e invitarlos para participar, sumarse a esto. Como pasa siempre, acá estamos construyendo comunidad académica, estamos fortaleciendo los vínculos y esto es una etapa en un proceso que se sigue construyendo todos los días. Muchas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias a ustedes y estoy por demás contento por la cosa que he escuchado de los que han hablado. Gracias. Chao, gracias.